Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci? Pues parece que la novela no ha terminado, y hay rumores, señales y esperanzas de una posible reconciliación. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada movimiento para intentar descifrar si Demet está dispuesta a perdonar a Can. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un drama digno de telenovela turca. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se enteran de todas las novedades del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue un torbellino. Desde el momento en que sus personajes, Kandibit y Sanemaidan, se cruzaron en Erkenci, la química traspasó la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas traviesas y, por supuesto, la increíble conexión que tenían. Durante el rodaje de la serie, la prensa turca y los fans estaban obsesionados con ellos, siguiéndolos a todas partes, analizando cada gesto y cada publicación en redes sociales. Y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, pronto se hizo evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. La confirmación oficial llegó, como suele ocurrir, a través de fotos robadas por los paparazzi. Can y Demet fueron captados en actitud cariñosa durante un viaje a un destino paradisíaco, y las imágenes no dejaron lugar a dudas, estaban enamorados. La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron la unión de sus personajes favoritos en la vida real. La pareja se convirtió en la más querida de Turquía, y su relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación de todo el mundo. Revistas de moda, programas de televisión, y hasta noticieros generales, todos hablaban de Can y Demet, convirtiéndolos en un fenómeno global. Su carisma natural y la autenticidad que irradiaban hacían que el público se sintiera identificado y conectado con ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo de romance idílico, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que las agendas apretadas de ambos, los celos y las diferencias de carácter habían empezado a pasar factura. Aunque intentaron negarlo, las señales eran cada vez más evidentes. Ya no se les veía juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y las fuentes cercanas a la pareja confirmaban que estaban pasando por un momento difícil. Los fans, que antes inundaban las redes con mensajes de amor y apoyo, comenzaron a expresar su preocupación y tristeza, analizando cada una de las publicaciones en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Finalmente, la ruptura se hizo oficial. Los motivos exactos nunca fueron revelados, pero se especuló con infidelidades, incompatibilidad y presiones profesionales. La noticia dejó devastados a sus fans, que aún tenían la esperanza de que su amor fuera eterno. Después de la separación, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet se quedó en Turquía y siguió cosechando éxitos en la televisión. La prensa sensacionalista no tardó en inventar historias y rumores, alimentando la especulación y generando aún más dolor entre los seguidores de la pareja. Durante un tiempo pareció que la historia había terminado definitivamente. Ambos rehicieron sus vidas, y se les relacionó con otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró poco más de un año. Can, por su parte, también tuvo otras relaciones, pero ninguna llegó a consolidarse. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de gran magnitud. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Sin embargo, la felicidad aparente no fue suficiente para sostener la relación, y los rumores de problemas maritales comenzaron a surgir pocos meses después de la ceremonia. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de años de silencio y distancia, los rumores de una posible reconciliación han empezado a resurgir. ¿Qué ha pasado para que Demet considere perdonar a Can? Bueno, hay varios factores que podrían estar influyendo en esta situación. En primer lugar, la ruptura de Demet con Oğuzhan Koç. Su divorcio fue una sorpresa para muchos, ya que parecían una pareja feliz y estable. Sin embargo, al parecer, las cosas no eran tan idílicas como parecían.
Se rumorea que había problemas de comunicación, diferencias de opinión y falta de proyectos en común. El divorcio fue doloroso para Demet, y la dejó sintiéndose sola y vulnerable. La presión mediática constante y las expectativas del público también pudieron haber contribuido al fracaso del matrimonio. En segundo lugar, el cambio de actitud de Can Yaman. Después de su separación de Demet, Can fue objeto de numerosas críticas por su comportamiento y sus declaraciones controvertidas. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha mostrado una actitud más madura y reflexiva. Ha reconocido sus errores del pasado, ha pedido disculpas públicamente y ha expresado su arrepentimiento por haber herido a Demet. Este cambio de actitud podría estar influyendo en la decisión de Demet de perdonarle. Can ha participado en varias entrevistas donde ha hablado abiertamente sobre sus errores y ha expresado su deseo de enmendar las cosas. Esta humildad y sinceridad han sido bien recibidas por muchos fans que antes lo criticaban. En tercer lugar, el tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Después de años de distancia, es posible que tanto Can como Demet hayan tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, perdonar los errores del pasado y darse cuenta de lo mucho que significaron el uno para el otro. La distancia también puede haberles ayudado a ver las cosas con perspectiva y a valorar lo que tenían. El tiempo permite procesar las emociones, superar el dolor y madurar como personas. Pero ¿cuáles son las señales que indican que Demet podría estar dispuesta a perdonar a Can? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis de los detalles. Una de las señales más evidentes es que Demet ha empezado a seguir a Can en redes sociales. Sí, como lo oyen. Después de años de bloqueo mutuo, Demet ha decidido darle una segunda oportunidad a Can en Instagram. Esto podría parecer un gesto insignificante, pero en el mundo de las celebridades, seguir a alguien en redes sociales es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, estoy dispuesta a acercarme a ti. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para comunicar mensajes y mantener relaciones. Otra señal es que Demet ha empezado a dar me gusta a algunas de las publicaciones de Can. Esto indica que está prestando atención a lo que hace y que le interesa lo que tiene que decir. Además, algunos fans han notado que Demet ha dejado comentarios sutiles en algunas de las fotos de Can, comentarios que podrían interpretarse como un intento de acercamiento. Los fans más observadores han analizado cada uno de los me gusta y comentarios, buscando pistas y significados ocultos. Pero la señal más importante, sin duda, es que Demet y Can han sido vistos juntos en público en varias ocasiones. Aunque no han sido fotografiados en actitud cariñosa, el hecho de que estén pasando tiempo juntos es una clara indicación de que están intentando reconstruir su amistad. Se dice que han estado cenando juntos, paseando por Estambul y asistiendo a eventos sociales. Los encuentros públicos han sido documentados por varios testigos que han compartido información y fotos en redes sociales, alimentando aún más los rumores de reconciliación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando entre Can y Demet. Pero lo que sí es evidente es que hay algo en el aire. Hay una tensión, una esperanza, una posibilidad de que el amor renazca de las cenizas. La incertidumbre genera expectación y mantiene a los fans en vilo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿debería Demet perdonar a Can? Esta es una pregunta difícil de responder, ya que solo ella sabe lo que realmente siente y lo que está dispuesta a perdonar. Pero en mi opinión, creo que todos merecen una segunda oportunidad. Si Can ha demostrado estar arrepentido de sus errores y ha hecho un esfuerzo por cambiar, creo que Demet debería darle una oportunidad. El perdón es un acto de valentía y generosidad que puede abrir la puerta a una nueva oportunidad. Por supuesto, no será fácil. Habrá heridas que sanar, recuerdos dolorosos que superar y desafíos que afrontar. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en la relación y a construir un futuro juntos, creo que podrían tener una segunda oportunidad de ser felices. La comunicación abierta y sincera, la paciencia y la comprensión son elementos clave para superar los obstáculos y construir una relación sólida. Además, hay que tener en cuenta que el amor entre Can y Demet es algo muy especial. Su química es innegable, su conexión es profunda y su historia es fascinante. Sería una pena que dejaran escapar esta oportunidad de ser felices juntos. La conexión que compartieron en Nerkencicus y los momentos que vivieron juntos fuera de la pantalla son recuerdos valiosos que podrían servir como base para reconstruir su relación.
En definitiva, la decisión de perdonar o no a Khan es solo de Demet. Pero en mi opinión, creo que debería considerar seriamente la posibilidad de darle una segunda oportunidad. El amor verdadero es difícil de encontrar, y cuando se encuentra, hay que luchar por él. La búsqueda de la felicidad personal y la posibilidad de construir un futuro junto a alguien que se ama son motivaciones poderosas para superar el pasado y dar una nueva oportunidad al amor. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos suscriptores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, hay señales que indican que Demet podría estar dispuesta a perdonar a Can, pero solo el tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz. Recordemos los puntos clave: el divorcio de Demet, el cambio de actitud de Can, el tiempo transcurrido, el seguimiento en redes sociales y las apariciones públicas juntos. Cada uno de estos elementos contribuye a crear un panorama complejo y lleno de posibilidades. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet debería perdonar a Can? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad de ser felices juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.